Este podcast es presentado por Motoplex Querétaro. Pues qué tal, muy buenas tardes. Bienvenidos a Nueva Motosafety Podcast. Rod, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Una vez más, bienvenidos a este podcast. Dragon, una vez más aquí. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Y pues hoy nos acompaña nada más y nada menos que Fernando de la Fuente, gerente de Motoplex, quien nos hizo favor o nos está haciendo favor de prestarnos las instalaciones para llevar este podcast a ustedes. Fer, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, aquí con ustedes compartiendo en este día, mis estimados. Qué bueno que llegaron. Muchas gracias. Pues nada, para arrancar, platícanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a Motoplex? ¿Qué es Motoplex? ¿Qué podemos ofrecer? ¿O qué puede ofrecer Motoplex a diferencia de las demás marcas? Pues háblanos de tu agencia, de tu casa. Pues bueno, este es un concepto que nació en Italia hace algunos años por parte de Piaggio. Piaggio es una empresa italiana que agrupa varias marcas de motocicletas y en Europa se comercializaban de manera individual. Entonces el concepto Motoplex nació para ofrecer dentro de un mismo piso de ventas 4 de las 6 marcas que tiene actualmente Piaggio de motocicletas, que no compiten entre ellas, sino que ofrecen un producto para cada uno de los segmentos de motociclistas que hay. En vez de que una persona vaya a una agencia Vespa, luego a una agencia Piaggio, luego a una agencia Woods, en una agencia Motoplex puedes encontrar desde un scooter hasta una motocicleta deportiva, pasando por todas las categorías que hay en medio, además de accesorios y demás. Este concepto se empezó a implementar en algunos países y coincidió cuando nosotros como grupo nos trajimos la representación de Piaggio a México y montamos las agencias con el concepto Motoplex. Entonces, Motoplex lo van a encontrar en diferentes estados, es el mismo concepto, la misma cromática, la misma filosofía, y dentro de las agencias Motoplex van a encontrar 4 de las 6 marcas del grupo Piaggio. ¿Qué es? Vespa, Piaggio, Moto Guzzi y Aprilia. Okay. Yo paso de la división automotriz del grupo a la de motocicletas hace algunos años, 4 y medio para ser exactos, y bueno, me integro a este mundo desde cero. Esa es la realidad, porque no conocía yo absolutamente nada de lo que eran las motocicletas. Entonces, espero que lo que quieran saber esté dentro de mi acervo de estos 4 años. Lo que sí tengo muy fresco es cómo puede llegar una persona a este mundo del motociclismo partiendo desde cero, porque yo soy ese caso. Yo, cuando me paré la primera vez en la agencia, no sabía ni qué estaba viendo, no entendía una motocicleta, no entendía absolutamente nada, y llegué con muchos paradigmas además al mundo de las motocicletas. Paradigmas que la gente que seguramente nos está escuchando, que no se ha subido una motocicleta, estoy seguro tiene, ¿no? Son peligrosas, ¿para qué ando en eso? ¿Para qué exponerme si me puedo subir mejor al automóvil? No le encontramos luego mucho sentido. Claro. Yo Oye, te- Fer, perdón. Fer, nada más por ahí me contaron que ahorita que nos estás comentando esta parte de que estás empezando de cero, que tú odiabas las motocicletas, era un mundo que no conocías, que no te gustaba, pero ahora pues eres un gerente de una agencia que vende motocicletas. ¿Cómo llegó Fernando a esto? Bueno, el puesto porque me pusieron, pero Ya estaba yo ahí. sí, ya estaba yo ahí. La agencia creció alrededor tuyo. Es importante, nada más un paréntesis. Digo, yo tengo el gusto de conocer a Fernando ya hace un tiempo y es evidente que Fer sabe, si algo me queda muy claro, es una persona muy letrada y que originalmente sabe todo lo que le preguntes de autos, porque así fue tu vida, o al menos es lo que yo sé. Toda tu vida fue autos, desde tu papá, tu abuelo, todo fue autos, todo fue ventas. Y en el momento en el que te dicen, que justo es lo que ahorita preguntaba Rod, oye, pues sí tienes toda la experiencia en autos, eres un máster en autos, pero ¿qué crees? Que tengo un proyecto de motos y te vas a ir a motos, porque ni siquiera te dieron opción, fue como, tengo un proyecto muy especial, te vas a motos, Digamos, y de ahí lo que preguntaba digamos Rod. que el reto era muy interesante cuando me lo propusieron. Siempre he tenido la oportunidad de regresarme al mundo de los coches, esa es la realidad. Pero cuando tú te dedicas a algo comercial, si algo te enriquece en el mundo comercial es la conquista constante de retos. Cuando tú entras en una monotonía, tiendes a oxidarte y pierde sentido el mundo comercial. Entonces,
para mí llegar a motocicletas implicaba un reto gigante, porque de venir de un mundo donde conoces absolutamente todo, cómo se mueve, cómo es el mercado, cuáles son los competidores, cuáles son las tendencias, para dónde va, y va cambiando, pero bueno, conoces hasta las fuentes de dónde irte actualizando. No, la realidad es que es muy fácil, cuando tienes muchos años en algo, caer en una zona de confort en donde ya sabes qué hacer y cómo hacerlo. De repente te pasan a un lugar en donde no tienes ni idea de nada y no conoces a nadie, y además en mi caso yo llegué a este mundo de las motos con muchos paradigmas en el mundo de las motos. No es que odiara las motocicletas, odiaba lo que yo sabía de motocicletas. ¿Odiabas tus perjuicios sobre las motocicletas? Tenía un paradigma del motociclista porque mi visión era muy corta, como nunca me interesaron realmente. Entonces, pues nunca me metí a indagar, a buscar, nada. Entonces, para mí el motociclismo era muy sencillo. ¿Cuál era tu imagen del motociclista antes de esto? Mi imagen de un motociclista era el Brian en su scooter, asaltándote olímpicamente en el tráfico. Okay. Ese. Espero que no me esté viendo ningún Brian. ¿O asaltante? ¿O en su defecto la novia? Si es así, la agencia está en Baja California. Está en Los Cabos. Está en Los Cabos, en una zona cerrada, con cocodrilos alrededor, por si quieren venir. Pero es una realidad, para ¿no? mí, Digo, el motociclista era un inadaptado social, un gordo barbón en una Harley echando bronca en cada semáforo, un irresponsable imbécil tirano en una motocicleta cuasi Fórmula 1 yendo a tragar quecas a Tres Marías, chocando con todos los automovilistas que vamos con nuestra familia tranquilamente, y que de repente tienes que ir esquivando monos a 250 km por hora en una carretera donde es peligroso ir a 120. No es como que nos refiramos a alguien en específico. No, creo que les acabo de dar como 2000 dislikes a su canal, güey. Pero la realidad es que agarrar cualquier vehículo implica muchísima responsabilidad, ¿no? Desde una bicicleta hasta un avión, y en ese grado de dificultad. ¿Por qué un piloto de un avión tiene que ser tan responsable? Pues porque lleva en sus manos la vida de 300 personas o 400, y no se puede dar el lujo de cometer o obviar absolutamente nada, porque puede derivar en una tragedia. Lo mismo pasa hasta abajo, hasta una bicicleta. Ustedes van a Holanda y si no se fijan al cruzar, pues un ciclista les puede pegar, y allá espántense, porque allá tiene la preferencia el ciclista sobre el que va caminando. Sí, claro. Entonces, para mí un motociclista era los que yo tenía que esquivar en la carretera, y era muy molesto realmente. Para mí el motociclista era el asaltante con el scooter, era el inadaptado social en la Harley que se bajaba con sus anillos de calaveras, que nunca he entendido esa chuncha, nunca he entendido por qué carajos hay gente que le encanta traer calaveras en todos lados, cuando además los que nunca hemos andado en motocicleta o no andaban en motocicleta, asumíamos que son peligrosas. Entonces, además de que asumimos que son peligrosas, vemos que todos portan una calaca. Puta, pues no era, digamos, algo a lo que me quisiera acercar de manera voluntaria. Me gustaba ver las de competencia, me gustaba ver, soy fanático de las carreras de circuito, de la Fórmula 1, y aunque no seguía el serial de MotoGP, cuando veía una carrera de motos, era y sigue siendo un poema ver las motocicletas entrar todos en la misma línea, ver cómo se acuestan, todo lo que hacen de manera física con el vehículo en un circuito me gustaba, pero no era fanático. Entonces, ¿no te interesaba siquiera? En resumidas cuentas, para mí, si hubiera tenido que escoger entre 5 diferentes hobbies, uno de ellos la motocicleta y los otros 4 agricultura y ver cómo crecen los guanábanos, pues seguramente usted es un profesional de las guanábanas. Cuando yo te conocí hace como 4 años justamente, cuando recién abrieron Torre Norte, por un tema incidental con los amigos de Rodando Rutas Mágicas, me acuerdo. Oh, sí. Justamente me platicabas que te estabas involucrando en el mundo del motociclismo. En ese momento acababas de comprar un Avenger de Bayash. Cuéntanos cómo es que llegó a ti esa moto. ¿Por qué? ¿Por qué te hiciste motociclista? ¿Fue por
porque empezaste a vender motos o fue por alguna situación fortuita del destino? Bueno, no, obviamente al dedicarme a este negocio, nunca me ha gustado dejar las cosas a medias o al ahí se va y demás. Yo podría perfectamente dedicarme a la parte comercial y administrativa de las agencias sin necesidad de andar tal vez en la motocicleta. Pero la realidad es que pues, estás en un área de venta, estás en un área comercial. Me acuerdo muchísimo la primera vez que en las primeras semanas de trabajo en las agencias escuché a dos personas hablar sobre motos, bien entusiasmados y hablaban que si el basculante de aluminio y que si ajustas un poquito el rebote de la... Puta, yo lo estaba escuchando y de la conversación no entendí el 94% de lo que hablaban y eso para mí es frustrante. Entonces me puse pues, de entrada a investigar y por supuesto uno de los retos era aprender a conducir una motocicleta. Entonces tomé un curso con una persona que es un crack enseñando en México. Me enseñó lo básico. Ahí me empecé a enamorar del proyecto. Me empecé a enamorar porque el automóvil, tuve una gran escuela para aprender a conducir de manera profesional los automóviles, de hecho. Y entonces, para mí aprender a manejar motocicleta era divertidísimo porque de entrada tenía que desaprender parte de lo del automóvil y ahora reeducar al cuerpo porque todos los controles están al revés en una motocicleta. O sea, el acelerador está en la mano y en la misma mano que aceleras frenas una rueda y la otra rueda la frenas con el pie con el que en el coche aceleras y la palanca de velocidades ya no está en la mano, ahora está en el pie y el clutch no está en el pie, está en la mano y el principio de manejo es el mismo que el del auto. Como tocar la batería. Exactamente, entonces sí, era padrísimo porque al principio me sentía totalmente imbécil manejando, ¿no? Se me apagaba la moto, se me jalaba, hacía los cambios de velocidad y chicoteaba. El famoso neutralazo. El famoso, sí, ¡rum! Casi la desvielas. Y entonces, la verdad es que ese reto fue muy divertido. Tenía mi objetivo. A la fecha no es meterme un circuito y ponerme a jugar al Valentino Rossi, ni mucho menos. Mi objetivo primero tenía que ser capaz de conducir la motocicleta con el mismo nivel de profesionalismo y de sedosidad con la que puedo manejar el automóvil. Tú te subes conmigo al automóvil y si cierras los ojos y te tapas los oídos, tú pensarías que el coche es de transmisión automática. Porque cuando empecé a manejar autos de velocidades, bueno, hay de mí que soltara mal el clutch, porque de mi padre venía un zape, me decía, cambia bien, ¿no? Entonces, hacer los cambios de manera correcta, escuchando la motocicleta, hacer los descensos de velocidad sin hacer estupideces, evidentemente, sin jaloneos, sin bloquear la rueda trasera, el poder entrar una curva habiendo frenado previamente y poder entrar y acelerar dentro de la curva. Vamos, son los mismos principios que el automóvil llevado a una motocicleta, que en el automóvil y más los de hoy día, pues con todos los controles electrónicos te perdonan muchos errores. La motocicleta, aunque ya tienen mucha tecnología, perdonan muchos menos errores. Una motocicleta casi no perdona ninguno. Entonces fue divertidísimo primero coordinar de nuevo el cuerpo. Aprender a conducir de nuevo fue extraordinario. Y al igual que el auto, aunque ya llevo ahorita algunos años manejando las motocicletas y ya tengo la fortuna de manejar motos de alta cilindrada, todavía me considero un principiante en este tema de las motos. Entonces llegas a vender motos, te empiezan a hablar de motos, quieres aprender de motos y probar el producto que vendes. Evidentemente. Qué bueno que no trabajas en una sex shop. También sería muy divertido. Sería en algún momento de la vida podría ser. ¿Por qué hacer no? Exploración de producto. Ok, Fer. Hablando ya de seguridad y de los temas que son específicos del podcast, ¿cuál crees que sea el error más garrafal en cuanto a seguridad que cometemos los motociclistas? Sin lugar a dudas, el exceso de confianza. El exceso de confianza, a mi juicio, bueno, hay dos que están, bueno, hay muchos, pero de los principales, casi sin miedo a equivocarme, podríamos tener un debate al respecto y es probable que pueda recular, pero sin miedo a equivocarme, tanto en el motociclismo como en muchas otras disciplinas,
el factor principal de riesgo es el exceso de confianza. Ese es el primero, a mi juicio. El perderle el respeto a la motocicleta, como se dice por ahí. Es exacto. Podría ser perderle el respeto a la moto o tener un exceso de autoestima que deriva Pero, en en el podcast anterior justamente hablábamos de ese tema. Es algo que a mí me gusta tomar mucho con la gente que voy conociendo en esto del motociclismo, y es el decirle que, o sea, la moto se debe manejar sin miedo, obviamente, porque en el momento que tú titubeas en una curva te sales, ¿no? Pero eso no te debe de llevar a perderle el respeto, ¿no?, a la motocicleta, porque de igual manera, en el momento que tú le pides el respeto a una moto, te matas. Entonces yo creo que va aunado esa perspectiva. Sí, lo que pasa es que tanto el miedo como el respeto son dos palabras que, aunque la gran mayoría de la gente sabemos a qué se refieren, son muy subjetivas y no se pueden medir. O sea, si las motos tuvieran un miedómetro y entonces cuando la prendes agarres el manillar y diga a la computadora, no güey, te subiste hoy con 14 miedómetros, güey, no, bájate esta madre, te vas a matar. O el respeto igual, vas acelerando, sales a la carretera y de repente que la computadora te diga, oye güey, el respetómetro dice que ya estás en zona roja de perderlo. Ese es el problema de hablar de cosas tan subjetivas. De miedo, pero hay un respeto. sentido común, ¿no? Bueno, muchas veces el sentido común es el menos Es el común, menos de común todos de los los Tiene la sentidos. gente, sí. Exacto. Pero como dices yo, si tú te subes a una moto y la vas a manejar a 200 kilómetros por hora, ya le estás perdiendo el respeto y es muy probable que tú vas a tener un accidente, ¿no? Hay cuestiones que son muy inherentes de sentido común que te deberían de permitir el tener un manejo confiable y respetuoso. Yo prefiero ser más objetivo. Siempre me ha gustado más el tema de hablar, no con razón, porque la razón también es muy subjetiva. Prefiero hablar con cifras muy claras, porque una persona que tal vez está acostumbrada a ir a los track days, manejar motos de muy alta cilindrada, muy rápidas, cercana a los 300 kilómetros por hora, es muy probable que él piense que cuando sale una carretera ir a 200 kilómetros por hora no es perderle el respeto, porque él está acostumbrado a manejar a 300. Entonces, para él, ir a 200 kilómetros por hora puede ser, voy dentro de mis límites y mis capacidades. Yo prefiero decirle, no, compadre. Claro. Si tú tomas la carretera México-Cuernavaca, la carretera, el trazo de la carretera, la cantidad de autos que la transitan, camiones condiciones, los baches, materialistas, los los surcos que hay baches, en los el- surcos y demás, Ajá. El es trazado una de la carretera para que no vayas a más de 120 km por hora. Ya queda de lado el respeto. A ver, compadre, esta es una carretera para 120 km por hora. ¿Por qué? Porque tiene curvas y tiene trazos en donde si un camión que llevaba polines te tira uno, Claro. no tienes capacidad de verlo. Entonces, Y mucho menos de reaccionar cuando te hace el exactamente. polín en la cara, ¿no? Entonces, si tú vas a 110 kilómetros por hora, es muy probable que puedas alcanzar a reaccionar. Arriba de esa velocidad, es muy probable que en esa situación te partas la madre. Lo mismo pasa con perros que se atraviesan, con cosas que son... Mira, en los automóviles, sobre todo de carreras, hay un dicho. Cuando tú te subes al 100, solamente controlas el 20%. ¿Por qué? Porque el otro 80% depende. 20% del güey de adelante, 20% del de atrás, 20% del lado derecho y 20% del izquierdo. O sea, el 80% de los factores que te pueden llevar a un Son accidente externos. son externos. Ujú. Y si tú vas al 100, alcanzas a controlar el 20%. Es un tema tal vez más friki, más nerd, pero yo prefiero ser un poquito más enfático en eso. Hay carreteras, mira, la autopista del Sol que va a Acapulco, una carretera recta, larga, pasando Cuernavaca, y eso es hasta medio aburrido. Aburrido, ¿no? Sí. Y bueno, si tú tienes de repente una recta muy larga, alcanzas a ver a 20 kilómetros y de repente quieres soltar un poco la adrenalina y traes el equipo puesto y no hay coches, quieres acelerar por un tramo y sentir esta adrenalina muy ligada a las motocicletas, que yo creo que la adrenalina merece que toquemos ese punto, es medio válido, pero tienes que estar consciente que, por ejemplo, en esa carretera y quien la ha transitado, de repente hay una parte donde se corta aquí la carpeta asfáltica y empiezo aquí con un desnivel Sí, donde de cae. 4 centímetros. Ujú. Y la diferencia entre pasar ese desnivel a 140 y a 215 puede ser en una moto Así caerse. caerse, claro. Sí, claro. Esa es la realidad. En nuestro país no hay una sola carretera
y puedo presumir que conozco la gran mayoría, no hay una sola, que realmente es una carretera segura para que uno agarre una motocicleta deportiva y vaya a exceso de velocidad. Y exceso de velocidad, pues es todo lo que está arriba de 120, 130 km por hora. Ninguna Aparte de carretera es el totalmente de autobahn acuerdo. y aún así, ¿no? ya en el autobahn se matan. Exactamente. Por eso es que en Alemania tienen Nürburgring y tú pagas una cantidad de dinero con motocoche y te metes a dar vueltas como desquiciado loco, sacas esa parte de adrenalina y si te caes, está preparado para evitar Reaccionar, que ¿no? te lastimes de más. Correcto. ¿Sale? Para mí el motociclismo eso era antes el motociclismo, era ver gente irresponsable en la motocicleta y entonces los que no somos motociclistas y que estábamos sesgados y veíamos nada más eso, pues crea un bucle negativo que nos aleja de poder en algún momento considerar la extraordinaria experiencia que es subirse a las dos ruedas. Entonces por eso yo digo, pasé del infierno al cielo, porque las odiaba. Y de repente cuando me di cuenta que si lo haces de manera responsable, te educas para aprender a conducir lo mejor que se pueda, con expertos, no con el compadre, porque siempre todo el mundo tiene el compadre que no, yo te enseño. El de las súbete, 600. tío. Ajá, el tío que siempre tuvo una Justamente fue- 600. Sí. No, mi hijo, yo cuando era joven tuve unas 600. Todos los tíos tuvieron unas Todos 600. los tíos tuvieron Por una. alguna razón que no entendemos, lo dijimos en el podcast pasado. Justamente tocaste un tema del responsablemente. ¿Cómo practicas tú la seguridad en tu motocicleta? En tu día a día cuando andas en moto, ya sea en la carretera o para ir a las tortillas, porque realmente es básicamente el mismo paradigma de seguridad. Es correcto. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo conduces seguro tú? Ok, de entrada siempre, sin importar el clima, el calor, siempre El equipo. me pongo el equipo mínimo, indispensable. Tal vez no salgo con botas altas, ni con pantalones de Kevlar, ni las rodilleras, si voy a hacer una distancia muy corta. Pero no de sales en menos me shorts. pongo, no, ni chanclas, ¿no? Ni chanclas, no. exacto. Llevo unas botas con casquillo, llevo tal vez Mezclilla. unos jeans, que sé que si me caigo en el asfalto se van a desbaratar, pero me pongo la chamarra con protecciones en la espalda, llevo cubiertos codos, llevo cubierta espalda, me pongo el casco, indispensable el casco, y me pongo los guantes y los lentes. Nunca uso un casco abierto, mi casco es abatible, pero no ando con el casco abierto en la moto. Ya una vez que me subo a la moto y voy a arrancar, cierro el Siempre casco cerrado, ¿no? y de entrada me pongo el equipo. Como los halcones galácticos. Que yo creo que ahí también es Listo. algo a resaltar ahí y que el correcto uso de todo el equipo, ¿no? En general. De entrada. Pero puntualmente, hablabas ahorita de tu casco que es abatible. Mucha gente también he notado que tiene un concepto del casco abatible totalmente fuera de lo que realmente es la función de un casco abatible. Que lo usan como si fuera jet. Que lo usan traen como abierto. si fuera un casco jet, exactamente. Ujú. Entonces, el casco es abatible por una razón, pero el casco realmente debe estar cerrado en el Cerrado. momento en el que avanzas en la moto. Exacto. El casco. Algo, Ajá. perdón, Adelante. algo que también quería resaltar de Fer, que hablábamos también, era de que la gente a veces hace mal las cosas. ¿Te gusta la moto? ¿Te apasiona la moto? ¿No sabes manejar? ¿Y qué es lo primero que hacen? Compras la moto. Y es algo que, ok, es válido. Pero antes de, ¿por qué no te capacitas? ¿Por qué no ves quién te enseñe? Como lo hizo Fernando, de ir a una escuela de manejo, que en este caso fue a FD Motor Pro con François. François Duro. Que me que acabo de hizo- dar cuenta que yo voy al mismo dentista que François. Me lo he encontrado. Ya me lo he encontrado 2 veces en el dentista. Pues yo que tú cambiabas de dentista. No, quiere decir que los deja bien. Después de que se le caen a uno. Y y bueno, el punto es que es el deber ser, ¿no? O sea, antes de comprar una moto, y que a mí me tocó justo con François ver el caso, y uno que me sonó mucho de un chico de como de 20, 21 años, de esos chicos que terminan su carrera, les va súper bien y su primer quincena quieren hacer lo que siempre han hecho, y me acuerdo perfecto, fue una Harley Davidson, no sé si 1400, 1200, un monstruo. Y le preguntaba, bueno, entonces tú ya sabes manejar, ¿no? ¿Y cómo y por qué una Harley que fue la más grande que pudiste encontrar? O sea, ¿por qué no empezar poco a poco? En tu caso fue la Boxer, si no mal recuerdo, No, Una ¿qué Avenger, fue? una Una Avenger. Avenger. Y aquí fue, no, me voy a lo que No, menos puedo. Es un tema y de lo hago. mercadotecnia.
completamente de mercadotecnia. Porque ¿cuál es la moto del renegado que hablábamos la clase pasada? Te iba a decir, que vengo a dar clase también. La moto del renegado es una Harley Davidson. La moto De del Terminator de Terminator es Davidson. una Fatboy. La moto de El epítome del chico malo. es la Harley Davidson. Testosteroso, hasta cierto punto yo creo que un poquito traumado. Es la moto me hace a mí, no yo No hago yo a hago la moto. moto. Quiero tener la moto ahí, la quiero ver. Quiero la más grande, la más bonita, la más llamativa. De marca. Incluso Harley Davidson es un top of mind hablando de mercadotecnia. Es correcto. Como los Kleenex. Es correcto. Exactamente. Entonces, incluso cualquier moto custom o cualquier moto chopper le dicen Sí, cualquier moto tipo crucero Harley. Tipo Harley, es exacto. una es tipo Harley. Ah, sí, cómo me choca eso. La Boulevard, La mía no es Tiger. una Harley, la mía es una Honda. Sí, entonces, Claro. desde ahí empezamos. Entonces, la gente trae en la cabeza que quiere una Harley Davidson. Algunos sí. La gran mayoría que es su primer moto, ¿no? Y que no tuvieron alguien que les dijera, no, a ver, amigo, espérate. Hay un mundo Hay un vasto mundo muy grande afuera, ¿no? y una Gama rompespaldas 1400 no es lo que tú necesitas. Y que justo fue lo que te digo que en ese momento le daba a entender cuál es el deber ser, que es justo el que quería resaltar de, ok, ya me voy a meter al mundo de las motos, ya voy a empezar por algo a mis capacidades y primeramente voy a tomar un curso con gente profesional para que al momento de que yo tome la motocicleta realmente la disfrute. Ese fue tu caso. Sí, yo consideré muchos factores. Consideré una moto que fuese ligera, pequeña, que no me costara trabajo enderezar, cargar, curvear, mover. Que así debe de O sea, ser. de entrada era eso. También quería una moto barata, no quería comprarme una moto muy costosa para aprender a conducir. Claro. Es como empezar a manejar y comprarte un Lotus. Aunque tengas el Mustang, dinero, ¿no? un Mustang, o sea, aunque tengas el dinero, pues esos autos demandan un conocimiento para Mucha poderlos pericia aprovechar. para ¿Verdad? poderlo manejar. De hecho, yo te voy a ser muy franco. La gente que ha tenido la fortuna de subirse un Ferrari, yo te encargo que te subas un Ferrari sin que sepas manejar bien. Y vas a ver que en vez de disfrutarlo, te vas a bajar llorando. Porque el clutch corta súper abajo, porque la palanca de velocidades es durísima, porque la dirección parece que no trae hidráulica. Es un coche dificilísimo de manejar, tocas el acelerador y te empuja, es demasiado bronco. Llegas a una curva y entonces frenas siempre antes porque sentiste que ya te la comiste y resulta que tocas el freno y se para donde le dijiste. Entras a la curva y quieres salir y ya te pasaste de acelerador. Entonces no lo disfrutas. Exacto. Te bajas del automóvil y tal vez sonríes porque ya puedes presumir que te subiste un Ferrari. Lo mismo pasa con una motocicleta. Te puedes bajar de la moto, te compras un bote de esos con los que hablábamos, tira aceites, y de repente otros Oh, sí, no, otros otra vez. 150 de dislikes. Bueno, lo bueno es que ya no tiene dislike la plataforma. Ah, bendito Dios. Las No mentadas de madre estamos van en- hablando de en la Harley caja de Davidson, comentarios. ¿eh? Claro, Sí. no estamos hablando de Harley Davidson. Sí, ni de India. No, te compras un bote como esos, con un motor gigante, pesada, con un radio de giro, Súper limitado. terrible. Y entonces no consideras muchas cosas. Por ejemplo, yo algo que allí en Pachuca, donde tienen también su casa, Gracias. iba a desayunar a una cafetería que me encantaba, muy escondida, en una placita en la parte de abajo. Entonces, conforme fui adquiriendo confianza y pericia en la motocicleta, cada vez fui haciendo recorridos un poquito más largos, ¿no? Y los disfrutaba horrores. Y entonces un fin de semana me fui a desayunar allá en mi lugar predilecto. Y llegué bien cuco, como siempre, me metí al estacionamiento. Y para entrar al estacionamiento es una rampita, pues sí, como de 38 graditos de inclinación, ¿no? Y yo llegué y me estacioné, así, normal. Desayuné, todo muy padre. Y cuando terminé, había que sacar la moto. O sea, algo que yo no había considerado es que las motos, salvo creo que algunas cuantas por ahí, pues no tienen reversa, ¿no? Y fue todo un pleito poder salir porque además tenía dos coches juntos que no me permitían girarla. Y yo cuando me estacioné no tomé la precaución De de darle la o vuelta. entrar en Consideraste. reversa Sí. o de ponerla de frente para salir, ¿no? Son cosas que uno cuando está nuevo en esto pues no considera. Y por eso es que yo buscaba algo
ligero, barato, incluso, porque dije, bueno, si se me cae o le pasa algo, prefiero que se lastime Claro. un vehículo. Pues igual cuando uno empieza a manejar, ¿no? Que te más compraba tu utilitario, papá ¿no? un bocho para aprender a Así manejar es. y lo dejabas como muégano el pobre carro. Y una vez que te volvías un poquito más... Con cierta expertise a lo pues, entonces mejor. comprabas ya un vehículo tal vez un poco más sofisticado. Ujú. Pasabas al Datsun. Ya pasabas al Caribe sin aire. La La Caribe. La Caribe. Ya pasas a la Caribe. La Caribe. Entonces, Es sarcasmo. Brevada cultural. Brevada cultural. Visiten el canal del Dragon. La Caribe, como es la Golf y la Jetta. Por alguna razón son Rarísimas. Sí, no entiendo. Yo nunca he sabido. Me chillan los dientes cada vez que dicen la Golf. Un niño muere en algún lado cuando algún dicen la lugar. Golf. Sí. Entonces, pues bueno, aunque no es un requisito como tal. Sin embargo, por ejemplo, si observamos a continentes como Europa, donde está increíblemente regulado el tema del motociclismo, que eso es lo que realmente hace falta en este país. Exacto. No hay una regulación. Aquí para comprar una moto te basta con un American Express. Exacto. Y esa es tu autorización para que tengas la moto que además tú quieras. Así es. Sí, claro. En Europa no, en Europa si no tienes el carnet de entrada no te venden la motocicleta. Para empezar. Y hay carnets para diferentes Y cilindradas tienes que dependiendo del empezar tiempo. con un carnet que además te limita a una cilindrada y a una potencia en específico. No puedes llegar y comprar una moto deportiva nada más porque tienes el dinero para hacerlo. Y en México sí, en México alguien con ese dinero, con el dinero suficiente, puede llegar a comprar una motocicleta de estas, que es pues casi un vehículo de circuito, de Fórmula 1. O sea, esa motocicleta tiene una aceleración brutal, con una velocidad tope bestial. Y pues no tenemos una conciencia sobre eso. Y la gente la puede comprar y llevársela a su casa y sin casco salirse a manejar, ¿no? Y porque fui a ver Top Gun, y entonces ya lo vi a Tom Cruise cómo va a 300 km por hora en una pista de yo quiero ser Tom Cruise, En una Kawasaki H2, ¿no? en una moto turbo cargada. Ujú. La diferencia es que ese compadre está filmando una película. No, y que tiene toda la experiencia de la vida. El hombre es motociclista de toda la vida. Tiene un Desmodesic para pero es la un exceso, calle. pero es un exceso de confianza. Sí, claro. Mira, yo relaciono mucho la motocicleta con el buceo porque es un hobby que me apasiona y tengo una certificación como buzo. Y en algún momento tuve allí una analogía que luego se les platicaré, pero el buceo es algo muy similar. La gran mayoría de los buzos que se accidentan no son los principiantes, son los expertos. Es la gente que ya me la sé, ya no hago planes de buceo, me meto y bajo más de lo debido, ya no paro, ya la parada de seguridad la hago mucho más arriba y en menor tiempo, y el tiempo que debo de pasar en la lancha, pues ya lo hago menos, y uno se va excediendo de confianza. Uno empieza a manejar la motocicleta y cada vez va un poquito más rápido, y cada vez más rápido, hasta que llega el punto en el que me siento que soy un as yendo a 200 km por hora. Y ahora llevo a mi chica además para que sienta el power junto con... Y ahí están los guamazos. Para que se enamore más de mí. Y se acaban muriendo y ahí tenemos un cuate diciéndole, no te mueras, no te mueras. Y la niña escupiéndose esos por la boca porque se cayeron a 200 kilómetros por hora. Evidentemente una bestialidad desde las gradas. Pero la persona en ningún momento se sintió insegura. Lo que pasa es que de repente pues no consideró que un coche se descompuso y se frenó. Y pues a esa velocidad... Es que la velocidad engolosina. Tristemente. De hecho, por ahí tengo una referencia de hace muchos años de una persona con la que trabajé, que era motociclista, y se me quedó. Era mi época en la que yo odiaba las motos, ¿no? Entonces, decía que las motociclistas eran para verdaderos hombres, ¿no? Y yo decía, bueno, pues qué comentario tan machista. Y decía, no, me está haciendo malinterpretando. Me refiero a hombre en el término genérico, humanidad. No estoy refiriendo al género masculino, sí. Me estoy refiriendo a la especie. Para el verdadero ser humano. Al verdadero ser humano. Okay. Dice, tienes que ser un verdadero hombre porque tienes que ser capaz de tener el poder en la mano y no por tenerlo usarlo. Correcto. Y se me quedó bien grabado. Yo en la primera rodada que hice larga, una rodada a Valle de Bravo, nos regresamos por la Libre de Valle de Bravo, que es una carretera ya per se complicada y hasta cierto punto peligrosa. Y recuerdo que el grupo en el que iba se fueron muy rápido y yo quise seguir el paso, pues para irnos todos en grupo, ¿no?
Y esto es un error muy común en los grupos de motociclistas. Por eso es que en las rodadas grandes siempre invariablemente alguien se va a caer, porque siempre va a haber un inexperto Que trata de alcanzar. que como va con todos, Quiera dice, seguirles el pues ritmo. me voy a ir al paso de ellos. Y entonces renuncias a tu capacidad. Y además no quieres parecer un tonto, no quieres parecer el inexperto, no quieres ser el que va hasta atrás. Y a mí me pasó, me empecé a enganchar, y la primer curva que tomé mal, y me di cuenta que la tomé mal porque pues me di cuenta que no estaba girando y se me fue acabando la curva hasta que, porque Dios es bien grande, pude salir de ella, pero me asusté y dije, No hay necesidad. Ya no hay necesidad, ¿no? le bajé, y hasta donde me sentí seguro dije aquí. Aplicaste el Juan Gabriel. Y llegué- Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Y además la barredora trabajaba para mí, entonces te tenía que ir atrás de mí de todas formas. Entonces no me iba a ir solo de todas La formas, prisa, ¿no? ¿no? Si O sea, me hubiera se querido ir tenían a que 15, parar. yo hubiera tenido que venir a 15 conmigo. No, la realidad es que ya me sentí seguro y dije, bueno, yo a México sé llegar solito, no tengo por qué seguir el paso a ellos, que están mucho más experimentados. Pero sí, invariablemente me topo con gente que cada vez que sale a andar en grupo, parecen carreritas. Parece que se la van midiendo. Es correcto. Es que realmente es eso, ese es otro de los problemas que también desafortunadamente tiene el motociclismo, que es el ego de cada motocicleta, de cada motociclista. Y pasa en los automóviles, no nada más en las motocicletas. Digo, nosotros lo vemos más así porque justo son los accidentes de que si no vas en un grupo, que lo acabas de decir, que ese grupo va a 250 kilómetros por hora, si tú vas a 100, no eres motociclista y no tienes por qué juntarte con nosotros, y mejor, pues no, güey, simplemente no lo hagas. Entonces de ahí se desencadena el hecho de que, no, pues sí soy y sí quiero, y pues lo voy a intentar y lo voy a hacer, y al rato pues ya me estampé, güey. ¿Por qué? Pues porque no tengo el expertise. Entonces eso es algo también que atormenta los grupos o las salidas de motociclistas, que es estarlos alcanzando o querer Que ese llegar a también es hacer un algo problema que de no. los grupos, te voy a decir, mi querido Julián. ¿No es? Es un problema Es- de los sí, grupos. sí, sí. O sea, si tú vas a organizar un grupo formalmente y vas a invitar gente de fuera, tienes que entender que no todo el mundo rueda. O sea, tienes dos grupos de motociclistas que ruedan juntos, ¿no? Los que se conocen de toda la vida, podemos ser nosotros cuatro que hemos rodado infinidad de veces y ya sabemos que el Dragon ¿Cómo es va? el lento. Entonces, pues vamos, y yo sé que ustedes van vueltos greña. No, yo voy lento también. También vas lento conmigo. Bueno, ellos dos van vueltos la madre. No, yo también. También, entonces, bueno, entonces nadie va rápido. Pues, chingada. Bueno, entonces, por eso rodamos Es juntos. padrísimo, Bueno, o sabes que ruedan muy rápido. Por eso nadie va a querer salir con nosotros. Sí, digo, Sí, los lentos. sí, tenemos rodada lenta la próxima semana. Tenemos rodada invi- prudente la Sí. próxima semana para gente que quiera su vida y que fue deseado. Entonces, Decías, perdón. Quiere regresar en una pieza. Entonces, ya se conocen y van rápido. Y tienes otros que son las rodadas de agencia, las rodadas de los motobloggers, las rodadas, pues sí, las rodadas multitudinarias. es correcto. Que ahí todo el mundo se agarra y se arranca por no citar a ningún motoblogger que va vuelto a la greña en la En México alguna Cuernavaca, carretera. sin, Bueno. sin afán de molestar a nadie, que quieres imitarlo o que quieres jalar con ellos. Sí, tiene que ¿no? buscar con Nitro, ¿verdad? Sí, A ver. sí. Ah, ok. Ah, Te hace ir Me quedó. a la velocidad Es que ahorita mar. me acordé porque Sí. ves que hice la referencia del buceo. Sí. No, Ok. pero hablamos entonces. Sí, entonces, quieren imitar al buzo que va con Nitrox, entonces, pues se acaban ahogando, ¿no? Sí, no los Interceptor abajo. Sí, exactamente. Se descompensan. Shit. Para cualquier Se tipo de descompensa. referencia. Para cualquier tipo de reclamación en la caja de los comentarios tienen derecho a réplicas. Continuemos con Fernando. No, pero yo creo que esa parte, o sea, sí es un tema que tenemos que tocar. Yo creo que, o sea, fuera de la De la guasa, del referencia, de la humor. guasa, de lo que sea. Pero sí es importante hacer énfasis en esa cuestión, ¿no? Digo, nosotros nos estamos aventando a hacer este tipo de cosas justamente para hacer contrapeso a ese tipo de contenido. Que yo en lo personal creo que sí es muy peligroso. Porque a pesar de que ellos estén muy conscientes de sus habilidades, no saben cuáles son las consecuencias o cuáles son las repercusiones que tienen con la gente que tienen atrás de ellos siguiéndolos, ¿no? Por querer ser el ejemplo, va a haber mucha gente que se va a arriesgar a hacer algo que esté fuera de sus posibilidades. Y yo creo que algo que hemos estado tocando en este momento, en este podcast, es que hay que ser prudentes. Yo creo que la prudencia es uno de los factores más importantes para poder tú montarte a una motocicleta y seguir recorriendo los kilómetros que quieras. Para montarte a cualquier vehículo, porque esto
va más allá del motociclismo. Mira, de aquí, de Querétaro a la Ciudad de México, yo voy medianamente seguido. De cada 10 veces que yo voy a la Ciudad de México, 7 hay un super madrazo en la carretera. Ah, bueno, es que aquí Sí, En coche, manejan no en horrible. moto, Sí, en no, coche. no, es correcto. Porque pasa exactamente lo mismo. El cuate que va en el carril de alta a 90 no deja pasar al que viene atrás tal vez más rápido, y entonces le echa las luces y entonces se enoja y entonces se lo quiere frena. pasar por la derecha, entonces acelero y llega un momento entre que los dos ya van a excesos de velocidad y entonces de repente algo sucede adelante y se ponen un batacazo. Es el mismo fenómeno en el auto, en Que en el la camión moto. del materialista, Claro. en el del estúpido trailero, que además lleva 60 toneladas de carga y va a 130 kilómetros por Y, hora. ese es el y fenómeno. rebasa en el carril de extrema derecha. Y rebasa y tal vez tú estás con el Ah, coche, te empezó a fallar y te pasaste a la derecha Y y de pasa repente el viene camión. un cuate con 60 toneladas de carga que Que no necesita se puede parar. 220 kilómetros para frenarse y pues no le da tiempo No, de y luego frenarse, vienen las van tragedias. a 60 kilómetros por hora rebasando al que viene a 57. Ah, sí, sí, sí. No, No, y se suma el tercer carril, Ajá. el que viene 1 kilómetro por hora más rápido también. De hecho, hay un término que ahorita no me acuerdo cómo se llama en alemán, que es cuando los camiones se rebasan, se llama carrera de elefantes. No sé. Y Hosen de Putin se llama. Sí, creo. Hosen de Putin, Algo así. chingado. Entonces, y volviendo al tema de Rod, o sea, yo creo que en ese tema en específico tenemos dos vertientes. Me encantan las dos vertientes. Bajo el siguiente tenor, 2 puntos. Tienes la parte del influencer de lo que sea. O sea, justo hablábamos hace rato en la oficina de Fernando de las mujeres de alto valor, que es una mala influencia para el público femenino. Y tienes lo de cualquier influencer que te incite a hacer algo que no está bien, ¿no? O sea, tienes una responsabilidad porque hay gente que te mira y no sé cómo traducirlo al español, pero es they look up to you. O sea, quieren ser como tú. Ajá. Y por el otro lado, tienes un tema que es una carencia de civilidad y una carencia de respeto por las leyes. Antes de llegar al tema del sentido común y de la prudencia, tenemos el tema de la regulación, de la legalidad. Las carreteras tienen un máximo de velocidad. Los carriles tienen indicado un máximo de velocidad. Existe un reglamento de tránsito que te dice por dónde rebasar. Existe un reglamento que te dice cuál es el equipo mínimo de seguridad para una motocicleta. Hacer caso omiso a todas esas cosas está siendo un infractor a la ley. Punto y se acabó. De hecho, yo una de las primeras estadísticas que vi cuando empecé con esto de las motocicletas, cuando tú no eres motociclista y vas por la calle de tu ciudad y de repente ves un auto chocado, una moto tirada y un güey aventado, Le echas la culpa al de la moto. no, le echas la culpa al del auto. Tú asumes. Ah, bueno, como motociclista sí. Tú vas en tu Como- coche sí, sí, y de repente el cuadro es un coche chocado, una moto tirada y un güey aventado. El del carro. Sí. Sí, a huevo. En Sí. automático tú asumes que el del automóvil tuvo la culpa o estaba loco y es ahora que están los términos de feminicidio y todo eso de moda, ¿cómo sería? Un bikercidio. Un biker. Ajá. Un Bikercida. Un bikercida. Ujú. ¿No? O sea, como si pensáramos que hay gente que va pegándole a motociclistas por el simple hecho de que son motociclistas. Por el gusto, ¿no? De Que, quererlo que, hacer. Que no- intentes no dudo que los no, haya, de hecho ¿eh? sí los hay. Ah, no, porque en el mundo hay de todo. Sí, Y claro. en Google más. Pero Pero sí, Pero sí, a huevo que hay gente. la realidad es que en 9 de cada 10 casos, la culpa no es del automovilista. La culpa es del motociclista. Sí, claro. Así. Por Y rebasar entonces, por donde no es. Ya te pones atención. O sea, Y mira, el 80% del mercado de motocicletas en México tiene que ver con las motocicletas de bajo presupuesto. Las de Que trabajo. están ligadas a una actividad profesional o a un medio de transporte. Es un vehículo que soluciona, ¿sale? Y pues tristemente la gran mayoría de estos accidentes son en ese tipo de vehículos. Y cuando pones atención empiezas a darte cuenta que van en la moto. Yo no, esto nunca lo he entendido. Con el casco aquí, Como si fuera jícara. Mark Simpson, Ajá. Sí, de o sombrero. aquí en el brazo, codo. peor, porque Sí. además meten el brazo entre visera y demás. Sí, como si fuera canasta de flores. ¡Wow! O sea, pensando
Sí, sin pensar que si se cae de la moto se va a partir el brazo en 17 pedacitos. Porque va a ser palanca el casco. No, y si le preguntas, Ay, oye, ya. ¿por qué traes el casco ahí? Es que me despeinó. No, es que no es veo más o algo divertido. así, ¿no? Yo una persona que un día lo traía y le bajé el vidrio y le dije, oye, güey, si traes casco, ¿por qué no te lo pones? Me dijo, no, es que hace mucho calor. Ah, bueno, ok. Le dije, ¿por qué lo traes en el brazo? Ya, ok, hace mucho calor, no te lo quieres poner. Ok. ¿Y por qué lo traes en el brazo? Porque si vi un poli me lo pongo. No. ¿No? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Porque el reglamento dice que lo tengo que portar, no dice dónde. Ay, Dios mío. Yo dije, Bueno, genio. sí. Oye, de hecho lo estoy buscando, si No, nos está no, viendo, porfa. Rayos, no para encuentro Lo anda que- buscando la NASA porque es Sí. súper inteligente. Eso es algo de lo que hablabas ahorita que yo tengo muy marcado el adjetivo, no sé cómo llamarlo, es educación vial, güey. No existe, es cultura, nula. todo está dentro de una Educación, cultura. educación me refiero a que hay un libro, que me lo mencionabas, hay un reglamento que te dice qué hacer, cómo hacer y por qué lo debes de hacer. Oye, pero es Esa que es él una. comentaba hace rato acerca del sentido común. Es que, Por- caray, ¿tú tienes un casco? ¿Te vas a subir a una moto? El casco va en la cabeza. ¿No sabes leer? ¿En tu vida has leído un reglamento? Ujú. Carajo, casco, cabeza, tiene hasta la forma redonda. O si fuera cuadrado, yo entendería que alguien dijera, qué ¿Dónde lo extraño pongo, no? objeto. Sí, totalmente. Pero es un tema de sentido común. Que Usar, muchos- protegerte y demás. Claro, de claro. conservación. Pero mira, de fíjate, conservar. Que no lo estamos tienen. hablando de ese de la cultura vial y del reglamento. Entonces, a ver, nada Lamentablemente- más cultura y educación es diferente o qué? Sí, yo creo que va derivado. Cultura podrá es llevar- un concepto muy general que Exacto. agrupa muchísimas Yo cosas. hablo de educación porque entre hay que ellas, hacer. entre ellas la educación Ok. vial y Ah, muchas el- Perdón. Creo que la educación apego va a más normas. relacionada a respetar el reglamento de tránsito, ¿no? La La educación cultura es vial capacitarte es sobre más cómo manejar el sobre vehículo. cómo manejar, o sea, más El general, deber ser. ¿no? El deber ser, correcto. Ok. Pues digo, lamentablemente, como dice Fernando, estamos en un país en el que ese tipo de cosas no existen. Y recientemente estuve platicando con personas relacionadas con eso del motociclismo y la seguridad que están metidas con su protección civil. Ellos mismos me dicen, es que cómo quieren que la gente se entere qué es lo que se tiene que hacer cuando la misma secretaría no te da la herramienta de decirte, este es el reglamento actualizado de tránsito. Bueno, No, yo he si visto nos a los metemos en eso es un policías. desmadre Yo he también. visto a los policías en motocicleta con el casco abatible Abierto. abierto. Sí, yo claro. también. Sin Es que equipo da de calor, seguridad. que- No nos completo, vayamos- entonces- No nos vayamos tan lejos. El lugar en donde hacen el examen para la licencia de conducir no tiene, o sea, Ah, güey, sí, pues. es en el estacionamiento al lado Claro. de todos los carros de todos y, o sea, ni siquiera tienen las condiciones. Y Entonces, prácticamente es date una vuelta, no te caíste, toma tu licencia, Exactamente. Pero ¿no? No hay mayor. tampoco quiero caer, porque sí, efectivamente, todos estos son aspectos que componen una cultura. Ujú. Y podemos resumir todo esto en que en México no existe una cultura vial, no existe una cultura para andar en motocicleta, como no existe una cultura para mil y un cosas más. ¿Sale? Pero tampoco quiero entonces recargarme en que todo esto también es culpa de un Estado fallido No, o de un sistema totalmente ineficiente. La realidad es que cada quien es responsable de sí mismo. Claro, de Exacto. su propia seguridad. Y si tú te ¿no? subes un automóvil, eres responsable de que con el artefacto que traes podría ser capaz de matar a una persona. Entonces tienes que manejarlo con muchísima responsabilidad. Es operación de maquinaria pesada. Pues sí, prácticamente. No, Y una tampoco es regla- buscar culpables, pero la realidad es que sí también, al haber una carencia del lado del motociclista o del automovilista que no tiene el sentido común o la cultura vial, pues a que las autoridades también no hagan algo al Es respecto de que, a ver, espérame, no te voy a poner a hacer en un estacionamiento, güey, para sacarte la licencia, lo vamos a hacer bien, y que tampoco llegue el güey con 100, 200, 300 varos y, ay, no quiero hacer el examen, dámela y te la dan. Muy Pues sencillo, una va Julián. una con O sea, la otra. Con el tema de los reglamentos, que no le echemos la culpa al Estado, lo cual sí es un Estado fallido, pero eso no vamos a hablarlo aquí. Para eso visita el próximo canal, que Por se va a eso, llamar Estados fallidos, ¿no? Politiqueando. Politidragon. Politidragon. En México, el mexicano es la típica persona que no lee el manual de instrucciones de absolutamente nada y luego andan metiendo las cucharas a los microondas. Si hacen eso, ¿cómo carambas quieres que lean un reglamento de tránsito? ¿Cuándo sería lo primero que tendrías que hacer? Le voy a comprar un microondas, leo el manual donde dice que no Instructivo. tengo que meter cosas metálicas. Voy a comprar una moto. Bueno, vamos a ver cuáles son los do's y los do nots de la moto, ¿no? Bueno, mira, hoy día yo
aplaudo la tecnología que hay. De hecho, ahorita todo esto se está transmitiendo por una nueva cultura audiovisual. Si estás hablando en serio de eso en un país en donde el promedio de lectura al año es de medio libro per cápita, o donde un presidente no pudo citar 3 libros que impactaron su vida y era el presidente, caray, por lo menos un tutorial. Me marcó la Biblia porque me la aventó el padrecito porque me está dando dormido. Sí, por lo menos un tutorial. Hoy en día, la realidad es que uno tiene que ser autodidacta también. Consciente. Tiene que ser uno responsable y utilizar ese sentido común de decir, está bien, tengo muchas ganas de aprender, busco un lugar donde pueda aprender de manera profesional. ¿Por qué? Pues porque no me quiero caer y lo quiero practicar toda la vida. Claro. Si me dicen, si entiendo por qué es importante traer el casco, por qué tiene que ir cerrado, por qué tengo que usar una chamarra, por qué tengo que usar los guantes. Mira, algo que yo no he reflexionado, las Vespas en el marketing se ven muy lindas, con el Coliseo Romano de fondo, 2 personas vestidas como para ir al Distinguished Gentleman Ride. casi y van con un casco tipo jet, que son muy comunes en Europa porque las distancias son muy cortas y las velocidades muy limitadas. Y la cultura es Completamente diferente. Claro. Y entonces, de repente aquí uno dice, bueno, me quedo con el casco jet porque el calor y demás. Yo no había reflexionado hasta que me pasó en una carretera. Yo no iba muy rápido, yo vendría como a 90 kilómetros por hora, por ahí, 80, 90. Iba en la autopista hacia Tulancingo. Y de repente, y llevaba la distancia prudente, el coche de adelante me aventó una piedrita del pavimento, que agarró con el neumático y me la aventó. Y no sé a qué velocidad venía la piedrita. Lo que sí te puedo decir es que me rompió la mica del casco. A mí me pasó exactamente lo mismo. Entonces dices, si no hubiera llevado la mica puesta, No te saca un ojo. o te atraviesa, ¿no? O te mata. O sea, y era una piedrita, ¿no? Tampoco fue una piedra de río, fue una piedrita. Claro. Pero Pues se vuelve un proyectil. pues O es sea, como una las bala balas aquí en la mesa, te la aviento y no te pasa Ajá. nada. La pongo una pistola y te la aviento más fuerte y te mata. Digo, son unos cuantos gramos de plomo. El problema ahí es la velocidad a la que va. Y entonces de eso hay que ser nada más conscientes. La prudencia viene de eso, de ser conscientes. Si uno quiere usar la motocicleta para ligar, para sacar todas sus frustraciones, como psicólogo de cabecera, es un muy mal vehículo, es un muy mal producto para eso. La realidad es esa. Tiene uno que disfrutar la motocicleta. Y ahí es cuando se empieza a ampliar tu visión del motociclismo. Y empiezas a encontrar, por ejemplo, que hay un grupo de mototuristas que utilizan la motocicleta para conocer lugares increíbles que en el automóvil tal vez... Ni le Es más, mira, yo te voy a ser atención. muy franco. La primera vez que yo fui a Valle de Bravo en la motocicleta, yo a Valle de Bravo he ido desde niño. No sé cuántas veces he ido a Valle de Bravo, pero desde niño iba a Valle de Bravo cada 15 días. Tenemos una casa allá y íbamos cada 15 días a Valle de Bravo. Entonces, sentía que conocía perfecto la carretera y conozco muy bien Valle. La primera vez que fui en motocicleta, Fue completamente entonces era otro diferente. lugar completamente diferente. La carretera la viví completamente distinta. Y es un lugar al que he ido cientos de veces. Es probable, cientos de veces. Y la vez que le hice en motocicleta, se cuenta que fue la primera vez. Entonces empiezas a entender que hay un motociclismo que es muchísimo más enriquecedor, que te puede llevar a mil lados y que va mucho más acorde a los países que tienen una cultura del motociclismo muy superior y que ves que disfrutan realmente la motocicleta. Incluso hasta las motos de trabajo, O sea, uno puede utilizar la motocicleta como un vehículo para desplazarse de la casa a la oficina, y si lo hace uno de manera consciente y responsable, Sí, incluso se vuelve una terapia el salirte Claro. de la casa a la oficina y regresar en las 2 ruedas. No, y aparte yo creo que tampoco tiene una relación el tamaño con la distancia, ¿no? Digo, hemos conocido mucha gente, medios en redes sociales que manejan C50, que esa cosa va a 40 kilómetros por hora, y pues terminan recorriendo toda Sudamérica, Todo el ¿no? continente. O todo el continente. O sea, no es una limitante que traigas una moto de 50 centímetros cúbicos o traigas una de 1200. Es Sino correcto. es la prudencia y la verdad es el interés de poder buscarla.
Voy a parafrasear una frase de Coco Chanel, justamente, que debes conocer. Qué culto. Bueno, pues estoy hablando contigo, tengo que estar a la altura. La Fernando. pregunta es por qué aquí no hay té. No lo sé, Y para levantar el dedo. galletitas. Que decía, no es el vestido, es la percha. Eso. No es la moto, es el motociclista. Es el motociclista. Súper. Bueno, mira, la verdad es que está muy padre la plática. Digo, yo sé que ustedes tienen mucho tiempo de conocer a Fernando. Yo realmente tengo escasos días de realmente platicar con él un par de veces. La verdad es un placer estar platicando contigo, tu conocimiento de las cosas, tu manera de platicarlo. Yo creo que se va a ver reflejado mucho en el podcast, que prácticamente eres tú el que está llevando la conversación porque tienes ese don para poderlo hacer. Es muy disfrutable tu conversación. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, tenemos muy limitado la retención de la gente que nos pueda ver. Pues nosotros nos quedábamos aquí otras 2 horas platicando, pero pues bueno, Bueno, lamentablemente... después de los comentarios que hice, creo que ya te está viendo nada más el 2% de la gente que empezó. Nada más Pero- nos está viendo mi pero mamá. ese 2% es el que nos Pero interesa. será el 2% que nos interesa, ¿Cómo? es totalmente correcto. Para quizás terminar o cerrar, Fer, de todo lo que hablamos o desde tu punto de vista, ¿cómo podrías cerrar el tema de la seguridad, que es lo que tanto nos llama hoy en día? Con 3 quizás, no sé, consejos, tips, no sé cómo llamarlos, que se deberían de considerar no solamente la persona que va a iniciar en el motociclismo, sino incluso el mismo vato barbón de la Harley Davidson, que no tenemos nada en contra de Harley Davidson, pero que este cuate también debería de considerarlo en algún momento por lo más cerrado que esté en hacerlo, que tú pudieras a lo mejor tocar. Pues mira, al principiante Ya que sé no que le hace. haga caso a lo barbón de entrada, ¿no? No, mira, tal vez 3 puntos, definitivamente. El primero es nunca hagas algo sin tener una capacitación previa del mismo. Segundo, relacionado al equipo, prácticamente todas las disciplinas, o sea, ahorita hablamos de disciplinas como el motociclismo, el automovilismo, el buceo, requieren de un equipamiento especial, pero vamos, hasta el fútbol demanda de los zapatos adecuados para no romperte los pies, ¿sale? O sea, segundo, siempre que vayas a practicar o hacer cualquier cosa, no nada más empápate de ella, utiliza las herramientas adecuadas para poderlo vivir bien y disfrutarlo, y no exponerte, evidentemente. Y tal vez el otro punto es estar siempre conscientes que estamos vivos. Tienes que estar consciente que estás vivo y que la vida es terriblemente frágil y que está en ti, evidentemente, conservarla. Entonces, no por un ratito de adrenalina, no por un ratito de éxtasis, eches a perder toda tu existencia. O sea, para mí, hoy hablamos tristemente de los accidentes que han sido mortales y que alejan a mucha gente de esta disciplina. ¿Sale? Hay mucha gente que se ha perdido el motociclismo por miedo al motociclismo, porque ha visto ese tipo de casos, pero son todavía más traumáticos los que por ese ratito, esos 2 minutos, esos 5 minutos de adrenalina, pues tal vez terminan postrados en una silla de ruedas por el resto de su vida, que no se vale. Si es que la libran. Porque Sí, a veces es que lo la mejor es libran. que no la libres. Es tristísimo. Entonces, pues engloba un poquito lo que estuvimos hablando, ¿no? En el tema de motociclismo es, no te quedes con lo que te enseñó tu compi, toma un curso de veras y practica. 2, siempre hazlo de manera responsable al equipo. Y 3, nunca, bajo ninguna circunstancia, exceda los límites. Tus límites, jamás. Super. Dragon, ¿algo más que No, pues nada, agradecerte, Fer, que estás aquí con nosotros, que nos compartiste de tu infinita sabiduría. La siguiente me vengo con túnica. Que parece, Pelón ya estoy, que entonces. parece que es infinita porque hay mucho de qué hablar. Estoy a 2 cuadras de Hare Krishna, entonces. Ahora vamos a orar. Hola. Namaste. 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 Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, creo que terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas igual. gracias. Un gusto. Pues bueno, eso va a ser todo por esta emisión. Los esperamos aquí la próxima semana. Y pues ya saben. Nos vemos. Veamos. Escúchenos.
Y denle like y suscribir y comenten y ya saben. O no todas olvides, estas no mamadas. olvides darle like, activar la campanita, compartirlo con tu abuelita, con tu mamá, con tus hermanos y con quien creas que le importa. Dale like, ponnos aquí un comentario, que es una mentada de madre, todo sirve. Taguea a quien tengas que No taguear. tienes por qué estar de acuerdo con nosotros, eso es muy importante. Hay un chorro de canales para estar de acuerdo, entonces. Exactamente, entonces muchas gracias por estarnos viendo, nos vemos en la que sigue. Bye. Este podcast es presentado por Motoplex Querétaro.